No solo la ley y los reglamentos integran los deberes de precaución, los deberes de cuidado que conforman los criterios de actuación de una persona razonable, de un agente social razonable, sino que también puede hacerlo la costumbre, también pueden hacerlo las buenas prácticas en la actuación cotidiana o en el ejercicio de una profesión, arte u oficio. ¿Debería ciertamente la costumbre ser el canon, el metro, el criterio que integraría la diligencia siempre y en todo caso en el cual no dispusiéramos de ninguna guía legal o reglamentaria? La respuesta es que no debería necesariamente, que podría y que incluso en principio puede ser un criterio indicativo de que el comportamiento del demandado ha sido diligente, pero que no cierra el paso a la posibilidad de probar que, además de adecuar su comportamiento con lo que exigen los códigos de buenas prácticas, con lo que exige la costumbre, el agente social demandado debió adoptar precauciones adicionales, debió desplegar deberes adicionales de cuidado. El caso histórico que se cita en esta sede es un caso norteamericano, un caso estadounidense, resuelto hace muchos años. Es el caso del T.J. Hooper, un caso resuelto en 1932 por el mismísimo juez Hand, por el mismísimo juez Langhand, a quien se debe, como recordamos, su famosa fórmula sobre el concepto económico de la negligencia. En el caso, el armador de un remolcador había sido demandado porque en una tormenta los dueños de unas barcazas que este remolcador remolcaba se habían perdido, habían sufrido daños y los dueños, los demandantes, consideraban que el demandado, el armador, el dueño, por así decirlo, del remolcador, había sido negligente. ¿Por qué habría sido negligente? La cuestión era que cuando sucedieron los hechos, a finales de la década de los años 20, ya era una práctica, aunque no una práctica común, instalar aparatos receptores de radio en los remolcadores, en los barcos, en los buques de cabotaje. Y, sin embargo, el remolcador de la compañía demandada no disponía de ninguna radio. Un receptor de radio, se demostró a lo largo del pleito, le habría permitido conocer con antelación el parte meteorológico. El parte meteorológico anunciaba la proximidad de una tormenta y, de haber conocido eso, el capitán, el patrón del remolcador, no se habría hecho la mar, las barcazas no habrían sufrido daños, no se habrían hundido. La pregunta, la cuestión legal que se discutía ante el tribunal y que el tribunal hubo de resolver es si la adopción de una medida que no era todavía costumbre o que estaba a punto de serlo, era exigible o no. La respuesta del tribunal fue prudente y ha hecho historia. Hay, dijo el tribunal, hay sin ningún lugar a dudas, sin ninguna duda, casos en los cuales los tribunales defieren a la costumbre. Es decir, casos en los cuales los tribunales consideran, estiman que la adecuación del comportamiento del demandado a lo que es costumbre, a aquello que es buena práctica en su sector de actividad, prueba su diligencia. Excluye, por lo tanto, la acción del demandante por negligencia del demandado. Sin embargo, aunque normalmente, siguió escribiendo el juez Hand, en muchos casos prudencia razonable sea prudencia común, lo común sea lo exigible razonablemente, estrictamente hablando, nunca la práctica, nunca lo común, nunca lo habitual será necesariamente su medida. Hay precauciones, siguió escribiendo, tan imperativas, tan obvias, que incluso su falta de cumplimiento universal no permitirán que el demandado se excuse. Hay
precauciones tan intuitivas, tan poco costosas, que aunque nadie o casi nadie las adopte, aunque la costumbre sea precisamente no adoptarlas, ello no implicará que el demandado pueda alegar esa costumbre para defenderse ante un alegato de negligencia. Hay, pues, que ver en cada caso si los estándares establecidos por lo que es común o incluso por lo que se consideran buenas prácticas, por la costumbre en sentido estricto, es suficiente para probar la diligencia del demandado. Desde que en 1932 el juez Hand dictó esta sentencia, el criterio de que la costumbre indica, señaliza diligencia, pero que no cierra el paso a una discusión sobre si en el supuesto específico eran exigibles precauciones adicionales, es el criterio comúnmente seguido por muchos tribunales en muchas jurisdicciones. Es decir, en términos generales, el cumplimiento por parte del demandado de las reglas y buenas prácticas establecidas en los códigos de buena conducta, en los usos y costumbres de su sector de actividad, constituirá una buena prueba de su diligencia. Sin embargo, el demandante podrá alegar circunstancias adicionales que prueben que en el caso concreto el demandado pudo adoptar precauciones adicionales, cuidados adicionales a los que había adoptado. Del mismo modo, la prueba de que el agente social descuidó aquellos deberes que integran las buenas costumbres, que integran las buenas prácticas, que integran los usos y prácticas del sector, permiten en principio inducir que fue negligente, aunque también en este caso podrá el demandado tratar de demostrar, tratar de probar que en las circunstancias no pudo hacer otra cosa, no le era razonablemente exigible otro comportamiento. Así pues, en el derecho de los accidentes, la costumbre es una buena señal, es una señal incluso razonable en principio, pero no es la prueba irrefutable de que el demandado fue diligente. Por supuesto, las cosas son distintas en derecho de contratos. En derecho de contratos y en principio, salvo que el contrato establezca otra cosa, salvo, por supuesto, que leyes imperativas establezcan otra cosa, la adecuación del comportamiento del deudor a las buenas prácticas del sector será una circunstancia que habrá que tener en cuenta. Sin embargo, hoy no toca hablar de contratos, estamos hablando de derecho de accidentes y, por hipótesis, en el derecho de accidentes, quien daña a terceros no ha contratado con ellos la posibilidad, el riesgo de que tengan lugar los daños que estábamos discutiendo. Hasta aquí, pues, la discusión sobre si la ley y la costumbre integran los deberes de diligencia y su solución, en principio, positiva. Cumplir con la ley, adecuarse a las buenas prácticas, es una primera prueba, un primer indicio, si quieren una prueba prima facie de que el demandado hizo los deberes, pero en muchos casos resultará fácil, en casi todos posible, intentar demostrar y probar que eso no fue suficiente, que cabía adoptar precauciones adicionales. Cuando no podrá hacerse eso, será cuando la ley cierre el paso a la integración de la diligencia del demandado con el recurso a ulteriores disposiciones o a ulteriores prácticas. Eso, digamos, ya para cerrar esta primera parte de la clase, sucede en algunas ocasiones, pero no sucede siempre. Diría más bien que sucede solo y únicamente cuando la ley lo establece así. En nuestra cultura, la ley no es de máximos, la ley no establece normalmente un techo de responsabilidad. Hasta aquí la primera parte de esta clase. Muchas gracias.